platicar de la Declaración Anual de Personas Morales. El día de hoy es la parte 2. Ayer estuvimos platicando sobre este tema, pero el día de hoy le vamos a dar un enfoque distinto, ¿no? Y para estos efectos me acompaña el día de hoy César Gámez, quien es nuestro socio de Impuestos Internacionales de la Oficina de Guadalajara, Felipe Mendoza, socio de Consultoría y Cumplimiento Fiscal en Ciudad de México, y Guillermo Puga, asociado de Consultoría y Cumplimiento Fiscal de nuestra Oficina de Guadalajara. Como les comentaba, el día de ayer estuvimos platicando un poco acerca de ciertos requisitos para deducciones y operaciones en particular que debemos de cumplir. También qué cuidados debemos de tener en la elaboración de nuestros cálculos anuales y llenado de nuestra declaración anual y temas relacionados en materia de precios de transferencia. El enfoque que le vamos a dar el día de hoy es distinto. Vamos a hablar sobre ciertos temas relevantes en la determinación de estos cálculos, enfocados a opciones que tenemos para cálculos de impuestos que nos pueden ser beneficiosos. También ciertas operaciones que pueden llegar a ser relevantes, ¿no? Que día a día lo vemos más en nuestros clientes como operaciones a través de fideicomisos o en regímenes fiscales preferentes, ¿no? Y también platicaremos un poco sobre el aplicativo, ¿no? El aplicativo que para el llenado de la declaración anual está desde diciembre ya del año pasado, se lanzó y hay ciertos cambios que queremos platicar sobre ellos, ¿no? Entonces, entrando ya en materia, los temas que son importantes y que hay algunas opciones, ¿no? Que dentro de las reglas de carácter general o bien en la propia ley del impuesto sobre la renta, tenemos los temas que pueden ver en su pantalla y vamos a charlar el día de hoy sobre ellos, ¿no? La acumulación de ingresos, arrendamiento financiero, operaciones a través de fideicomisos, recifipres y otros temas, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de venta de acciones, ¿no? Los requisitos de cumplir para poderla ejercer, pago de bonos a empleados, ¿no? Las características y la posibilidad de una deducción, y también el tema de dictamen por fusión de sociedades, ¿no? Y sin mayor preámbulo, ya entrando en materia, les comentaba que íbamos a hablar de ciertas opciones y beneficios, ¿no? Y en materia de acumulación de ingresos, que es el detonante, ¿no? Del impuesto sobre la renta, sabemos que dentro de las reglas de carácter general está una regla que es importante, ¿no? Y queremos hacer mención de ella, es la regla 324, ¿no? Que es la opción de diferir la acumulación de ingresos cuando tenemos operaciones donde se pacte que el cobro de la operación va a ser en parcialidades, ¿no? Entonces, para esos efectos y para que entremos en detalle, recuerden que dentro del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la acumulación de ingresos se da en tres momentos, ¿no? En términos generales, ¿no? Cuando se presta el servicio o se entrega el bien o se envíe, cuando se emita la factura o cuando existe el cobro total o parcial de la operación. Para poder aplicar esta regla, va a ser muy importante identificar cuando estamos ante la presencia de cobros parciales, porque es distinto tener un depósito por parte de un cliente, un anticipo o bien una operación con cobros parciales, ¿no? Y una operación por cobros parciales es aquella donde ya está definido un precio, ya está definido un servicio y un bien, y la operación, digamos, es perfecta. Sin embargo, no he realizado el cobro total de la operación, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta regla es, si estamos en este supuesto de cobros parciales y yo no he entregado el bien o no he prestado el servicio, tengo la posibilidad de no acumular los cobros que reciba hasta que yo preste el servicio o entregue el bien. Ese es el detonante para esta causación. Y la ventaja, como pueden ver en su pantalla, es que a nivel de pagos provisionales yo no acumulo este ingreso hasta que se dé este supuesto. El detonante es la prestación del servicio o la entrega del bien o el envío. Y una vez que se den estos supuestos es cuando yo empiezo a acumular, ¿no? Pero sí me dice la regla es, cuando yo acumulo esto, también voy a tener el derecho a nivel anual, ¿no? Porque a nivel de pago provisional acumulo cuando empiece yo a prestar el servicio o a entregar los bienes, vaya, básicamente a ponerlos a disposición ya de mi cliente. En ese momento, a nivel de pago provisional, empiezo a acumular, pero a nivel anual, cuando yo acumule ese ingreso también, llevando un control de saldos de cobros versus servicios ya prestados versus bienes ya entregados, a nivel anual yo voy a poder deducir un costo estimado relacionado con estos cobros parciales, ¿no? Entonces, creemos que esta facilidad es relevante
revisar nuestras operaciones para ver si podemos caer en este supuesto, porque logramos un diferimiento en el pago del impuesto sobre la renta que puede ser interesante, ¿no? Valga la pena resaltar que esta facilidad no es aplicable para quienes celebran contratos de obra, ¿no? Entonces, esa es una regla importante. Otra, yo ya les anticipaba, ¿no? Hay que distinguir cuando tenemos cobros parciales de aquellos cuando tenemos anticipos, ¿no? Porque muchas veces no distinguimos entre unos y otros. Y nosotros sabemos que la definición de anticipos, desde el punto de vista fiscal, la única norma que la regula está dentro del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, que es la guía de llenado a CFDIs. Y cuando se analizan los casos, ¿no? de aplicación a la emisión de CFDIs, nos dice, un depósito me distingue. Un depósito es aquella cantidad que se da pues, para garantizar algo, ¿no? El cumplimiento de una condición o de una obligación futura, ¿no? Pero lo que es un anticipo es cuando yo recibo un pago, pero puede ser que el precio no esté definido y el bien sí, o viceversa, o que ninguno de los dos estén definidos. En este supuesto, hay unas reglas particulares de emisión de CFDIs por conceptos de anticipos, pero lo que me indica la norma es que yo puedo acumular en este supuesto solamente el importe del anticipo y cuando ya se concreta la operación y tenga la obligación de emitir un CFDI por el total de la operación, no vuelva a acumular el anticipo que ya había recibido y que ya había acumulado para fines de ISR. Esto creo que lo hacíamos todos en la práctica porque si no habría duplicidad de ingresos. Sin embargo, ya en esta regla, ¿no? Es donde se aclara y se pone a detalle qué manejo y qué sustento existe, ¿no? Para poder aplicar este tratamiento cuando los contribuyentes, dado la operación y los esquemas en los cuales tienen esta relación con sus clientes, reciben este tipo de anticipos, ¿no? Y continuando con este tema de ingresos, acumulaciones, posibles diferimientos, hay otro concepto más dentro de las disposiciones fiscales y no sé, Felipe, si nos quieres apoyar un poco con este tema. Estás en silencio. Claro que sí, Viviana. Muchas gracias. Aquí está, perdona, me estaba moviendo aquí algo. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, efectivamente, Viviana, a mí me toca dar tres temas. En principio voy a dar aquí dos, primeramente, y luego, un poquito más adelante, daría el tercero. Este primero se trata de ingresos por arrendamiento financiero. Recordemos primero que un contrato de arrendamiento financiero de fondo es como si fuera una venta a plazos, ¿no? ¿Por qué? Porque se pacta un plazo forzoso, un plazo forzoso donde hay pagos parciales y conforme a la definición del Código Fiscal de la Federación, es el otorgamiento del uso goce temporal de un bien tangible, ¿no? Donde además del plazo forzoso se pactan intereses, ¿no? Entonces, el arrendamiento financiero, además de esta definición, se establece en el código que es enajenación para efectos fiscales. Entonces, al ser enajenación, y como lo mencionaba Viviana hace un momento, pues hay momentos para acumular el ingreso, ¿no? Entonces, en este caso, al darse la enajenación, el ingreso se acumularía desde el momento, ¿no? En que se firme el contrato de arrendamiento financiero. Sin embargo, hay una regla particular en este caso donde se establece como opción que se pueda acumular el total del precio pactado en el contrato de arrendamiento financiero o bien la parte exigible, ¿no? Que sea durante el ejercicio. ¿A qué nos referimos con exigibilidad? Voy a dar un ejemplo muy claro para que se ejemplifique bien. Vamos a pensar que hay un contrato de arrendamiento financiero donde el bien eh, cuesta 150 pesos y hay un plazo de 3 años para el arrendamiento. Entonces, eso quiere decir que en un escenario normal serían 50 pesos por ejercicio la parte exigible, ¿no? de la contraprestación. Y es precisamente esa cantidad la que se podría o la que se debería acumular si se elige la opción de acumular con base en la exigibilidad, ¿no? Entonces, con esto, 50 pesos sería
la acumulación del ingreso y no los 150 pesos que es el valor del contrato del arrendamiento financiero. Luego hay algunas particularidades, ¿no? O reglas, digámoslo así, en el caso de arrendamiento financiero. Por ejemplo, eh, en virtud del arrendamiento, pues, se crea una cuenta por cobrar para el arrendador financiero, que es hasta por el valor total de lo pactado en el contrato. Y la regla lo que establece es que si esa cuenta por cobrar el arrendador financiero la enajena, o sea, ya sea que la ceda o la dé como dación en pago, en ese caso el ingreso que está pendiente de ser exigible se debe acumular en ese momento, ¿no? La razón de esto debería de ser porque ya se está recuperando la cuenta por cobrar, es decir, ya se está cobrando, entonces el ingreso que estaba pendiente de ser exigible con el arrendatario financiero, en ese momento se recupera como tal porque se vende la cartera y se acumula, ¿no? Hay otro supuesto que se establece que es en el caso de un incumplimiento del contrato de arrendamiento financiero. En ese caso, vamos a pensar que igual, ¿no? El contrato es de 150 pesos el valor a 3 años y vamos a pensar que vamos en el año, que ya transcurrió el año uno y entonces en el año 2, si hay un incumplimiento del contrato y por incumplimiento del contrato debería entenderse que se termina, o sea, que ya no se va a continuar. Entonces la ley lo que te dice es, tú ya acumulaste 50 pesos del año uno, entonces como estás en el año 2, lo que se acumularía sería la parte exigible en ese ejercicio. O sea, si vamos a pensar que llevamos 7 meses, entonces esos 7 meses, la parte que le corresponde, se acumularía menos alguna cantidad que hubiera sido devuelta, ¿no? Que hubiera sido devuelta conforme a esa terminación del contrato, ¿no? Entonces, este, en este caso se acumularía solo el diferencial. Luego, en arrendamiento financiero, pues también hay reglas para el ajuste por inflación, ¿no? Porque esa cuenta por cobrar que se genera para el arrendador financiero y por lo tanto una cuenta por pagar para el arrendatario financiero, pues también juega en el ajuste por inflación y ahí la cantidad que se considera debería de ser la parte exigible durante el ejercicio, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo, si son 150 pesos el valor del contrato, pero estamos en el año uno y en el año uno la exigibilidad son 50 y no se ha pagado nada, entonces los 50 irían como saldo final de cada mes, ¿no? Para efectos del ajuste por inflación, tanto para el arrendador financiero como una cuenta por cobrar, como para el arrendatario financiero, ¿no? Esto es en cuanto a ingresos en arrendamiento financiero. En cuanto a deducciones, como decía ahorita al principio, el arrendamiento financiero es una enajenación para efectos fiscales. Entonces, si fueran mercancías, inventarios, lo que fuera parte del arrendamiento financiero, como sabemos, las mercancías tienen una regla particular de que el costo de lo vendido se deduce cuando se enajena la mercancía, ¿no? Entonces, pero en este caso del arrendamiento financiero, no sería como tal si se opta por acumular la parte exigible del ejercicio. Lo que se establece es que también se va a deducir solamente la parte proporcional del costo de lo vendido que represente esa parte exigible, ¿no? Que se acumula, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso, si se acumula una tercera parte en el ejercicio uno porque es la parte exigible, también el costo de lo vendido va a ser deducible en ese ejercicio, no se puede deducir el 100% del costo. Esta regla de la parte proporcional no aplica para activos fijos, porque un contrato de arrendamiento financiero también puede ser para un activo fijo. En este caso no se establece ninguna regla al respecto y como sabemos, si un activo fijo se enajena, porque el arrendamiento financiero es enajenación, entonces
es factible deducir el saldo pendiente por redimir, ¿no? Del activo fijo. Entonces ahí, por ahí para tomarlo en cuenta y no necesariamente es que la deducción sea en la parte proporcional, sino es al 100% del saldo pendiente por depreciar del activo fijo. Y finalmente para este tema, también para el arrendatario financiero, que es quien compra de alguna manera esos activos a través del arrendamiento financiero, y aquí voy a hablar particularmente de inversiones que son activos fijos. Hay dos, tres reglas que están por ahí, ¿no? Se establece que el monto original de la inversión, que es susceptible para el arrendatario financiero para depreciarlo, ese valor debe ser igual al valor del bien pactado en el contrato, ¿no? Entonces, hasta ese monto sería, hasta ese valor sería el monto original de la inversión, que sería depreciable con las mismas reglas normalitas del capítulo de inversiones para el arrendatario financiero. En el caso de que el contrato de arrendamiento financiero se prorrogue, es decir, que haya una prórroga, o sea, que se alargue el plazo, por ejemplo, si era a un plazo de 3 años y ya se cumplieron y se va a alargar por un año más, si ocurre eso, pues tiene que haber un pago, ¿no? Del arrendatario financiero al arrendador. Ese valor del pago lo que se establece es que va a formar parte del monto original de la inversión del bien y entonces va a jugar la misma suerte, o sea, se va a depreciar en el mismo periodo que le falta al, al monto original de la inversión al original, ¿no? Al de origen. Y también puede ocurrir que el activo fijo se enajene a un tercero. ¿Verdad? Del arrendador financiero pacte con el arrendatario de que pues, se va a vender a alguien y entonces de que le participe también con parte de la utilidad al arrendatario financiero. En ese caso, también hay una regla particular para que esa cantidad que le toca al arrendatario financiero juegue de la siguiente manera. La deducción para el arrendatario financiero sería los pagos que ya le ha hecho al arrendador, menos las cantidades que ya ha depreciado, que ya ha deducido, y menos la cantidad que reciba, ¿no? Por su participación pues en la venta. Si nos pasamos al siguiente, Oye, Felipe, si me permites, importante lo que comentas, ¿no? La posibilidad, esta opción, ¿no? De poder diferir a la exigibilidad del precio, ¿no? Pero también aclarar, como ya dijiste, ¿no? Esto solo aplica para tangibles, ¿no? Por los ejemplos que nos has dado, bienes tangibles, pero ¿correcto? también luego está la creencia de, oye, solo aplica para SOFOM o solo aplica para las anteriores arrendadas financieras que ahora las Ujú. operaciones las realizan las SOFOM, sino Sí, sí, sí. es importante ver todos los contratos que tenemos si no caemos en un clausulado de arrendamiento financiero, ¿no? Sí, no es correcto lo que dices, Viviana. Gracias. Sí, o sea, el arrendamiento financiero no nada más es exclusivo para ese tipo de entidades, sino ya desde hace varios años Ujú. lo puede llevar a cabo cualquier sociedad, ¿no? Entonces, sí va a ser importante revisar el clausulado porque hay una definición en el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación y cuidar que no caigamos por ahí. También las reglas de contables por ahí también establecen algo, ¿no? Si me paso a la siguiente, o sea, es un tipo de ingresos también muy particular que son por fideicomisos empresariales. Este, me voy a brincar a la siguiente lámina porque aquí tenemos mucho texto y es lo mismo que tenemos acá en lo que sigue, nada más que está un poquito más gráfico y más sencillo. Aquí está. A ver, si vemos aquí, cuando una persona moral tiene ingresos a través de un fideicomiso empresarial, yo primero les diría que pues necesitamos ver las reglas que les aplican a los fideicomisos empresariales. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que digan, pues de esa manera vamos a acumular ese tipo de ingreso. Yo les diría rápidamente que un fideicomiso empresarial se maneja en la parte fiscal de una manera muy parecida a lo que es una sociedad anónima que realiza actividad empresarial, ¿no?
¿Por qué lo digo así? Porque primero en un fideicomiso empresarial hay fideicomitentes y hay fideicomisarios. Los fideicomitentes son como los accionistas en una sociedad anónima, son las personas que aportan los recursos para que se pueda realizar la actividad empresarial. Y el fideicomisario normalmente puede ser el mismo fideicomitente, pero puede ser alguien más y el fideicomisario es quien recibe los beneficios, ¿no?, del fideicomiso. El fideicomiso al final es un contrato que lo maneja o que lo crea, digamos, una fiduciaria, que así se llama, y que normalmente puede ser pues un banco, una institución financiera, puede ser una SOFOM también, ¿no? Legalmente estas entidades son las dueñas del fideicomiso, pero solo para efectos fiduciarios, ¿no? No es que se puedan quedar con ellos. Entonces, decía que otra similitud, digamos, del fideicomiso con una sociedad anónima sería que el fideicomiso empresarial tiene que registrarse en el RFC, así como va a tener un RFC, este, y por lo tanto, si va a tener RFC, entonces también va a operar la actividad empresarial a la que se dedique, y para ello, pues necesita hacer erogaciones y necesita pagar servicios, pagar bienes a proveedores, va a tener cuenta bancaria, va a operar toda esa parte como cualquier sociedad. Igual con clientes va a manejar este, la parte de lo que es la operación con clientes, las ventas, y por lo tanto va a haber facturación a clientes. O sea, es una operación normalita, ¿no? Pero va a ser dentro de un fideicomiso y como lo pongo ahí, pues el fideicomiso al final va a tener activos, va a tener pasivos y va a tener un capital fideicomitido, ¿no? Inclusive en la parte fiscal hace pagos provisionales el fideicomiso con las mismas reglas que una persona moral, con coeficiente de utilidad, y también calcula un resultado fiscal, ¿no? La única diferencia aquí es que si bien calcula el resultado fiscal, no es que lo declara, o sea, no presenta declaración anual, sino que ese resultado fiscal se los traslada al fideicomisario, porque es el beneficiario, les traslada ese resultado fiscal para que los fideicomisarios acumulen como un ingreso la parte que les corresponde al resultado fiscal. Por ejemplo, si fueran dos fideicomisarios en un fideicomiso y uno tuviera un 70% de participación y el otro un 30%, entonces cada quien acumularía en esa parte, ¿no? Lo acumula la parte del resultado fiscal como un ingreso y que lo suma a sus demás ingresos, ¿no?, del fideicomisario. La fiduciaria debe emitir un CFDI al fideicomisario donde se soporta ese ingreso que le está dando como parte del resultado fiscal y también qué parte proporcional del pago provisional que ya efectuó el fideicomiso durante el año puede acreditar, ¿no? Entonces, básicamente así funciona. Hay otras particularidades, por ejemplo, las pérdidas fiscales igual se pueden amortizar también contra la propia actividad del fideicomiso, o cuando se extingue el fideicomiso, la pérdida fiscal se la pueden llevar los fideicomisarios y la pueden amortizar en el ejercicio en que se extingue el fideicomiso, ¿no? Igual las aportaciones de capital tienen un tratamiento parecido a una SA, aunque no calculan utilidad distribuida, porque las aportaciones suman como una cuca propia, y luego los reembolsos o los retornos de flujos que se le da al fideicomisario son una disminución a ese saldo de la cuca. También el fideicomitente puede aportar bienes al fideicomiso, y en el fideicomiso se pueden deducir al mismo valor que traía el fideicomitente, ¿no? Inclusive se los puede regresar cuando se extingue el fideicomiso, y se regresan al valor fiscal que es a ese momento de la extinción del fideicomiso, ¿no? Entonces, pues básicamente esta es la operación de un fideicomiso. No sé, Viviana, los Sí, demás. yo creo que cobra relevancia lo que indicas, ¿no? Analizar el tipo de fideicomiso, ¿no? Como tú bien apuntas. Ahorita se comenta este fideicomiso empresarial, ¿no? Que está regulado artículo 13 de la ley del renta, pero si estamos hablando de otro tipo de fideicomisos, ¿no?
que realizan actividades pasivas, por ejemplo, arrendamientos y demás, pues tienen otro tratamiento que vienen las reglas de carácter general. O si estamos hablando de una fibra o de un FICAP o fideicomisos que replican índices bursátiles, entonces es importante ver y analizar, ¿no? El tipo de fideicomiso, porque podemos tener incluso hasta uno de administración y siempre nos preguntan, ¿y qué hago aquí, no? Aplico lo mismo del Sí. 13, ¿no? Entonces es muy importante ver qué tipo de fideicomiso es y me Sí. refiero a ello en qué actividad realiza y demás, ¿no? Sí, inclusive los fideicomitentes y fideicomisarios que participan en un fideicomiso, como lo señalas, deben identificar cuál es el efecto en ellos, porque, Claro. por ejemplo, si es una persona física que participa en un fideicomiso empresarial, pues eso se considera que es parte de su capítulo de actividad empresarial de la persona física. Si es una persona moral, ya es todo lo que dije, ahorita. Y si fuera un residente en el extranjero, ese residente en el extranjero que participe en un fideicomiso empresarial, pues, obviamente en México, genera un establecimiento permanente por esa actividad, ¿no? Y tiene que presentar una declaración anual. Entonces, por eso es muy importante revisar qué tipo de fideicomiso es. Gracias, Felipe. Y continuando con estos temas, ¿no? Como decíamos, cada vez lo vemos más en las empresas, ¿no? César, si nos platicas un poco, porque es muy relevante este tema, ¿no? Gracias, Viviana. Buenos días a todos y gracias a mis copanelistas el día de hoy en este webinar. Digo, como ya comentaba Viviana, a mí me toca platicarles de ingresos por Refipres. Aquí la intención es resaltar que esto es un régimen fiscal adicional a lo que es título 2. Podemos decir que es un régimen cedular o específico. Sin embargo, el cumplimiento en cuanto al pago del impuesto que corresponda por la obtención de este tipo de ingresos se tiene que realizar a la par del vencimiento de la declaración del ejercicio. Por eso es que es relevante e inclusive el formato tiene un apartado específico, ¿no? Y esto está enfocado pues, a aquellas empresas mexicanas que tengan inversiones fuera de nuestro país y que se ubiquen en el supuesto base que es el que ven en pantalla, que es básicamente si una empresa mexicana es poseedora o tiene una participación de una empresa en el extranjero y dicha empresa en el extranjero tiene una tributación inferior al 75% del impuesto que se pagaría en México, obviamente si no se paga ICR en aquel país, pues con mayor razón. Si nos ubicamos en este supuesto, de automático nos aplica este régimen. Este régimen lo conocemos como un régimen antidiferimiento. Lo que persigue es desincentivar que empresas mexicanas o inversionistas mexicanos, en lugar de realizar un negocio en nuestro país, sabiendo que tenemos que pagar el 30% de ICR, vayan a otros países en donde tengan una tasa más atractiva. Déjenme decirlo, puede ser un paraíso fiscal, inclusive el concepto de Refipres por cuestión práctica, normalmente lo asociamos con paraíso fiscal. No es lo mismo, sin embargo, por una cuestión práctica es correcto que lo pudiéramos decir de esa forma. Pero a lo que quiero llegar es que si un inversionista mexicano dice, oye, pues, no sé, en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en las islas, Islas Caimán, Bahamas, Barbados, bla, bla, bla. Oye, pues allá no se paga ICR, me es atractivo hacer un negocio en aquel lugar. Es permitido, sin embargo, como estás haciendo un negocio fuera de nuestro país, siendo una empresa residente fiscal en México, este régimen antidiferimiento te obliga a que en el momento en el cual aquella empresa en el extranjero obtenga el ingreso, la empresa mexicana lo tenga que reconocer. Por eso le decimos antidiferimiento, porque tradicionalmente lo que ocurriría es que si en una estructura donde tenemos una empresa mexicana dueña de una empresa en estos lugares que comentaba, hasta que la empresa subsidiaria me decrete un dividendo, la mexicana tendría que reconocer dicho ingreso en el título 2. Sin embargo, por ubicarnos en ese supuesto base de tener una inversión o un negocio en un país que no tiene ICR, tendría que reconocer la empresa mexicana ese ingreso de forma automática sin necesidad de esperar el decreto de dividendo. Esto lo conocemos también como un régimen de transparencia fiscal en cuanto a la acumulación del ingreso y como lo comentaba, no se manejaría en título 2, se manejaría en título sexto con sus propias reglas particulares de cálculo, ¿no? Tenemos la obligación, como lo ven en pantalla, de presentar una declaración informativa. Esta declaración informativa se tendrá que haber presentado en febrero por disposición de ley. Sin embargo, tenemos la posibilidad a través de una regla de la resolución miscelánea fiscal de que en lugar de que se venza en febrero, podamos presentarla en mayo. Oye, ¿por qué en mayo? Porque técnicamente ya habremos cumplido
o ya ya habrá transcurrido el plazo del vencimiento de la declaración anual y ya tendré todos los elementos para efectos del llenado de la informativa. Inclusive, bajo el término de la ley, es un poco incoherente porque febrero, cuando la declaración anual vence en marzo, pues tenemos un problema de temporalidad. Afortunadamente, la regla miscelánea lo resuelve y te dice, no te preocupes, preséntalo en mayo, ya una vez transcurrido el vencimiento para personas morales e inclusive también para personas físicas, señalando que este régimen no es particular nada más de personas morales, también aplica a personas físicas. Sin embargo, por la matiz del webinar, pues nos enfocaremos hoy en día principalmente al caso de personas morales que tienen vencimiento en este mes de marzo, ¿no? También resaltar la informativa, no es cosa menor porque si tenemos el supuesto, la no presentación de la declaración informativa conllevaría la negación de las deducciones vinculadas con el refipre. Entonces, digamos, un castigo serio el no tener esas deducciones, pero aún mayor puede conllevar de 3 meses a 3 años de prisión por no haberla presentado. Entonces, sí es muy relevante, la presentación de esta informativa. Y también quisiera resaltar, hay contribuyentes que por una cuestión de su expansión de negocio a Latinoamérica, es común que tengan empresas en, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, Uruguay. Eh, Estos países que acabo de señalar están listados en un transitorio de la Ley Impuesto sobre la Renta y nos establece el 178, que es el que está vinculado con la informativa, que en caso de que tengamos ingresos provenientes de estos lugares, Costa Rica, Panamá, Uruguay, entre otros tantos, son nada más ejemplos, tenemos que presentar la informativa sí o sí, porque esos países están listados en el transitorio. Esto ya proviene de un tema histórico de Refipres, cuando eran Terrefipres, en su momento Jubifis. Entonces, lo que quiero resaltar es si alguna de las empresas que nos estén acompañando en este webinar tienen subsidiarias en estos lugares, independientemente de que les aplique Refipres por cálculo, la informativa sí procederá por estar listado el país en donde se encuentra la subsidiaria. Entonces, sí es relevante por las consecuencias que ya describí. ¿Qué pasa si el Refipre hace un pago de impuesto? Pues así como yo tengo que acumular en México de forma anticipada el ingreso, también puedo acreditarme el impuesto con el afán de no tener una tributación excesiva, ¿no? Y también resaltar que tenemos una regla de excepción que pueden ver en la cuarta columna en su pantalla. Esta regla de excepción es la más importante, hay otras tantas, pero esta es la más significativa porque es donde muchos negocios, déjenme decirlo, activos, tienen la posibilidad de no cumplir con la anticipación del ingreso y en su caso tampoco con la informativa, ¿no? Básicamente es, si tu negocio en el extranjero, aunque se ubique en una jurisdicción en donde se paga menos del 75% del impuesto que se pagaría en México, pero la actividad que realiza esa empresa se puede catalogar como actividad empresarial y al menos el 80% de los ingresos totales de esa empresa son por dicha actividad empresarial, podemos no anticipar el ingreso y no estar sujeto a refipre. Entonces tenemos una regla 80-20 en donde resulta relevante y por eso ven la última columna en su pantalla que se considera que es ingreso pasivo porque tendríamos que determinar la cuantía de lo que se puede catalogar como actividad empresarial o ingreso por actividad empresarial y lo que sería un ingreso pasivo para cumplir con esta regla del 80-20. Los ingresos pasivos, algunos de ellos son los que ven listados en la última columna de su pantalla y de ahí podemos resaltar que son lo que tradicionalmente entenderíamos como un ingreso pasivo, que es básicamente el ingreso que proviene por una inversión que tienes, como una cuenta bancaria, un portafolio de inversión de acciones que cotizan en bolsa, etcétera, lo que sea intereses, dividendos, pero luego vienen algunos que tendrían, en dado caso, haciendo un análisis de lo que se entendería como actividad empresarial, tintes de actividad empresarial, por ejemplo, regalías, pues en una connotación en cuanto a lo que es nuestro código de comercio y el análisis que podemos llevar a cabo, de momento pensaríamos, oye, pues las regalías es actividad empresarial. Para efectos de Refipres, no podemos considerarlo actividad empresarial, es un ingreso pasivo. ¿Cuál es la intención de que algunos ingresos que pudieran conceptualmente de manera general ubicarse en actividad empresarial, esta disposición de Refipres las catalogue como ingresos pasivos? Porque evidentemente son actividades muy habituales
en las cuales se busca tener ese diferimiento del ingreso, inclusive operaciones circulares para generar una deducción en México, etcétera, que más adelante voy a platicarles de otro aspecto vinculado con Refipres. Este es exclusivamente la anticipación del ingreso. Vamos a platicar de lo que sería una no deducción por operaciones con dichos Refipres, pero eso en unos minutos más. Regresando a lo que les quería describir, entonces el legislador, perdón, quiso establecer como ingresos pasivos algunos conceptos que de forma general hubiera sido un ingreso por actividad empresarial, pero como son susceptibles a estas prácticas de diferimiento, prefirieron ponerlo como ingreso pasivo, ¿no? Entonces encontramos supuestos como las regalías, o todavía un poco más, déjenme decirlo, un poquito también contradictorio, pues lo que sean las comisiones, que diríamos, oye, pues una comisión es una actividad empresarial, todavía más enfocada a que es algo activo, porque pues obviamente el comisionista está haciendo actividades para poder generar este ingreso. Sin embargo, para efectos de Refipre se cataloga como ingreso pasivo. Y el último, que es ingresos provenientes por la enajenación de bienes que no se encuentren fiscalmente en el país. Este, que está catalogado como ingreso pasivo, es lo que normalmente entenderíamos que es el ingreso que se obtiene por tener una trading company en un lugar que tenga un régimen fiscal beneficioso, ya sea una tasa menor o inclusive un régimen territorial, como puede ser el caso de Panamá, que es muy conocido por eso, en donde pues es común que un corporativo mexicano establezca esa trading company en Panamá con el afán de comprar los bienes que van a ser comercializados fuera de Panamá, normalmente proveeduría de Asia, China, entre otros países, Taiwán, etcétera, pero la empresa en Panamá simplemente sirve como un ente jurídico que reconoce la adquisición de esos bienes que provienen de fuera de Panamá para luego comercializarlos a sus clientes ubicados en Latinoamérica, Colombia, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan esas trading companies? Porque técnicamente hablando, el régimen territorial panameño no le conllevaría el pago de impuesto por la utilidad que genera ese tipo de operaciones. Y conforme lo que estamos viendo en pantalla, eso sería catalogado como un ingreso pasivo y técnicamente entonces no nos aplica la regla de excepción y tendríamos que estar cumpliendo con la anticipación del ingreso. Afortunadamente, hoy en día tenemos una disposición en reglamento que no ha sido modificada, que inclusive nos da la excepción de la excepción, y entonces nos dice que si se califica como actividad empresarial, eso que conforme a la ley sería un ingreso pasivo. Entonces, todo esto que les comento es por el análisis que tenemos que realizar cuando tengamos este tipo de inversiones fuera de nuestro país y que pues evidentemente ahorita en vencimiento de la declaración anual, con todo gusto los podemos apoyar al respecto. Muchas gracias, César. Este tema, y digo, no queremos profundizar, pero también tenemos entidades transparentes, ¿no? Que antes, ¿no? Hace tiempo estaban reguladas al mismo tiempo que estos regipres, se separaron ahora, pero también es importante buscar y revisar las transacciones que Ujú. tenemos, ¿no? A través de qué tipo de entidad, porque también tienen implicaciones fiscales en la presentación de nuestra declaración anual, ¿no? Entonces, Correcto. y esto lo vemos cada vez más en nuestros clientes, ¿no? Sí, súper común, Diana. Esto es algo que en el pasado pensamos, oye, son para los grandes corporativos. Sí, Yo creo que ya hoy los negocios y más digitales se prestan mucho para tener ese tipo de estructuras fuera de México a través de entidades opacas o transparentes. Y como bien dices, si fueran sí. opacas o contribuyentes directos, podría aplicar Refipres. Si fueran transparentes, nos puede aplicar el 4B. Correcto, correcto. Sí, Muchas gracias. inclusive si me Sí, permiten un comentario, Viviana sí, y sí. César, y también lo que se puede explorar o lo que existe es, puede haber una estructura idónea para no estar en un refri, pero bueno, ¿no? Entonces, esta Correcto. parte también, digo, de repente también se puede analizar y buscar algo que sea eficiente fiscalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Felipe. De acuerdo. Continuando con los temas, digo, hablábamos ahorita muy enfocados a temas de ingresos y temas de deducciones que tienen limitantes, ¿no? Guillermo, si nos platicas un poquito de este tema. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, claro, Viviana. Bueno, ese tema creo que va a ser de particular interés a todos, aquellas, personas que participen en compañías que tengan subsidiarias que hayan vendido acciones, ¿no? Y lo que dice la regla particular es, de manera inicial,
en el artículo 28, que contiene todos los no deducibles, se menciona que la pérdida en enajenación de acciones no es deducible. Sin embargo, esa misma fracción permite un tratamiento, digamos, de una característica cedular para poder aplicar esas pérdidas que se generaron en la venta de acción contra ganancias por esa misma actividad. Eh, y realmente la disposición no limita que tengan que ser una misma emisora, es decir, podemos vender acciones de una compañía donde perdimos y vender acciones de otra compañía donde ganamos y aplicar justamente esas pérdidas contra esa utilidad que será aplicable la tasa corporativa directa, ¿no? Que, que es una diferencia, por ejemplo, de lo que existiría con las personas físicas, donde las que están enajenadas en la bolsa sí tienen una tasa particular diferente. Eh, sí, la limitación nos comenta que la pérdida no puede ser mayor que la ganancia, es decir, que, que si tenemos excedente de pérdida, eso no se va a poder aplicar contra otras deducciones y en su caso se podrá eh, aplicar hasta dentro de los siguientes 3 años contra futuras ganancias por este mismo concepto que se generen con su cálculo de actualización desde el ejercicio en el que se llevó la venta de las acciones hasta el último mes del ejercicio en el que se aplique, ¿no? Aquí mencionar la diferencia en el tratamiento de las acciones que operan que están listadas en la bolsa o en mercados reconocidos por el sistema financiero mexicano de las que sean acciones de empresas privadas que no coticen en bolsa. Para las acciones que cotizan en bolsa, el precio de venta que se debe considerar para calcular justamente la pérdida en comparación con nuestro costo, tendrá que ser el precio listado propiamente en la bolsa. Y si se venden acciones listadas en bolsa, pero no a través de la bolsa, se tendría que considerar el valor menor, que ya sea el precio de venta o el valor de cotización establecido propiamente en la bolsa de valores. Ahora hablando de acciones que no cotizan en bolsa de compañías privadas, el precio de venta generalmente tendría que evaluarse en función de las reglas de precios de transferencia, que principalmente nos ha tocado ver que es con evaluaciones de compañías donde se determina el valor de las acciones como tal enajenadas por el accionista. Y aquí un punto muy importante de cumplimiento es que existe una regla de resolución miscelánea que, bueno, primero, existe la obligación de que si vamos a deducir una pérdida por venta de acciones, se presente un aviso y en ese aviso se informe de la determinación de una pérdida deducible. Sin embargo, la regla lo que nos permite es que para las acciones que cotizan fuera de la bolsa de valores, eh, no se tenga que presentar este aviso como tal. Muchas gracias, Guillermo. Y César, continúa con tu tema de Refipres. Sí, Diste ingresos, gracias. ahora qué pasa con las deducciones y los pagos. Exacto, digo, ya platicamos de qué ocurre en cuanto a la posibilidad de reconocer un ingreso proveniente de Refipres. Ahora, ¿qué pasaría si una empresa mexicana, parte relacionada de un Refipre, la empresa mexicana le realiza un pago al Refipre? O sea, una deducción para la mexicana, un ingreso para dicho Refipre. Como ya lo comentaba, digo, al final el concepto de Refipre es
pues ese lugar en donde no se paga ICR o se paga un ICR inferior al 75% del que se pagaría en México, también vale la pena hacer una acotación. Cuando yo me refiero al 75% del que se pagaría en México, depende de la naturaleza que tenga ese refipre, si es persona física o persona moral, el que está como accionista o dueño del refipre, entonces puede aplicarnos que el 75% es sobre el 30, si es persona moral el dueño o el que tiene control del refipre. Si pues si fuera persona física, la tarifa, y tomando como referencia pues el 35%, el 75 sobre el 35. Entonces, también comentarlo porque luego en la práctica es muy común que por una cuestión simplista decimos, ah, bueno, el 30 por el 75 nos da el 22.5, el 75 por el 35 nos da el 26.25, si mal no recuerdo. Está bien hacerlo así para tener una referencia inmediata, pero realmente hay que hacer un cálculo en donde podamos determinar la cuantía del impuesto que se paga en el Refipre y el impuesto hipotético que se hubiera pagado en México conforme a reglas mexicanas y ya comparar si ese impuesto pagado en el extranjero es inferior o no al 75% del monto que determine en el cálculo hipotético. Otra vez, es un tema que podemos dedicarle mucho más tiempo, nada más lo pongo como referencia para que tengamos un poquito más claro pues, todo el proceso que hay que seguir en el análisis. Y regresando a lo que quería comentar en cuanto a no deducibles, que es otro elemento importante en la determinación del impuesto mexicano, y ahora sí, estamos en título 2. Si una empresa mexicana le hace un pago a una empresa parte relacionada en el extranjero que califique como refipre, en estricto sentido, esa operación es no deducible. Anteriormente tenemos una disposición que solo refería a pagos de regalías, intereses, asistencia técnica. Eso cambió y evidentemente fue mutando en virtud de las reformas fiscales que hemos tenido en los últimos años vinculadas con todo lo que es el plan BEPS de la OCDE, ¿no? Pero hoy en día la tenemos como lo acabo de describir. Si es una operación con un refipre parte no relacionada, técnicamente esto que voy a comentar no nos afecta en lo más mínimo. También es importante resaltarlo. Y señalar que la no deducción no nada más es este elemento o este supuesto base de pago a refipre, también nos habla de que serán no deducibles las operaciones que se lleven a través de un acuerdo estructurado, ¿no? Y un acuerdo estructurado, para simplificarlo, en la siguiente diapositiva viene la definición, no me voy a detener en eso, simplemente que nuestra audiencia tenga presente que el acuerdo estructurado es una cadena de movimientos que lo que provocan es que el pago que realizó la mexicana al Refipre luego le va a beneficiar de alguna manera a través de un procedimiento circular, carrusel o como le quieran llamar. Evidentemente el legislador no lo pudo llamar de esta forma porque pues, tenía que ser técnico en la redacción. Sin embargo, pues yo se los describo de esa forma para que de manera práctica todos lo podamos entender de una manera más sencilla. También tenemos, y lo pueden ver en el último párrafo de esta diapositiva, una regla de excepción. Entonces, si yo estuviera en el supuesto de que tentativamente es una operación no deducible porque cumple las características descritas, nos dice que si esa operación califica como actividad empresarial, otra vez regresamos al concepto de actividad empresarial, y la empresa a la que le estoy haciendo el pago tiene substancia, ¿qué quiere decir esto? Similar a lo que conocemos del famoso 69, que tenga activos y tenga personal, esa compañía en el extranjero, podemos considerar deducible la operación al margen de que esa empresa no esté pagando ICR o pague un ICR inferior al 75%. ¿Qué otros elementos hay que reunir para esta regla de excepción? Que la entidad en el extranjero esté constituida y administrada en un país con el cual México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información. México, la verdad es que estos acuerdos los tiene ya sea implícitos en un artículo de los tratados para evitar la doble imposición, que tenemos más de 60 tratados, como también en acuerdos específicos de intercambio de información, que tradicionalmente son los que celebramos como país con aquellos lugares o jurisdicciones que no tienen un impuesto sobre la renta. Y si no tienen impuesto sobre la renta, pues no hace sentido tener un tratado para evitar una doble tributación que no existe. Sin embargo, sí se pretende este acuerdo de intercambio de información para tener beneficios como el que acabo de describir de una regla de excepción, ¿no? Todos estos acuerdos de intercambio de información o si hay un artículo específico en el tratado para evitar la doble imposición con el país que corresponda,
están listados en una regla miscelánea que nos facilita el proceso. Entonces la podemos ver y saber con quién aplica este acuerdo de intercambio de información. Oye, César, y que nos platicabas ahorita, que son pagos por actividad empresarial, ¿no? Conceptos que tengan esa tonalidad de tipo de actividad. Sí. Cuando hablabas de Refipres, decías, oye, está limitado el tema de ingresos a regalías y demás, ¿no? Ahí, aunque tenga la naturaleza tal, ¿no? Aquí también, Es aplicaríamos, una, es una pregunta Es una constante, excelente ¿no? pregunta, Viviana, y la verdad es de que ahí hay una gran oportunidad de Sí, interpretación, sí. porque como bien lo acabas de apuntar, para efectos de si califica el ingreso como refipre, pues tenemos reglas muy claras de cuáles son ingresos pasivos, y por ende cuáles, los que no se ubiquen ahí serían, digamos, por excepción, ingresos de Ujú, actividad empresarial, ¿no? Pero en el caso de la no deducción por pagos a Refipres, no tenemos una vinculación, una regla así de clara, y ujú, entonces eso se presta a interpretación y decir, bueno, pues entonces esos conceptos que yo de momento catalogaba cuando lo veamos en el caso de ingresos, que extrañamente y más por una cuestión del legislador, darles ese tratamiento de ingresos pasivos, aunque de origen no lo deberían de ser, acá parece que no existe ese problema y entonces pudiéramos interpretar que por ejemplo, pago de regalías, comisiones, que aunque para el tema de ingresos sí está como ingreso pasivo, acá no tendría que interpretarlo así y me podría la concepción amplia de actividad empresarial y por consiguiente ese tipo de operaciones sí catalogarlas para la excepción en materia de la no deducción y por ende sí hacerlo deducible. Entonces es un punto súper relevante lo que acabas de comentar, Viviana, y es el área de oportunidad que muchos corporativos que hacen este tipo de operaciones habituales pues pueden acogerse para no tener el castigo de la no deducción. muchas gracias. Dicho esto, y continuando ya con esta segunda diapositiva de lo que son los no deducibles por pagos RFIPRES, también resaltar que en México ya con todo lo de BEPS y muy al estilo americano, que hay regla, hay excepción a la regla, excepción a la excepción de la regla, pues aquí también lo tenemos en esta fracción 23 del artículo 28, que nos dice, oye, esa regla de excepción de actividad empresarial para que sí sea deducible la operación con un refipre, pues otra vez se convierte en no deducible en la medida de que la operación se ubique como mecanismo híbrido. Y mecanismo híbrido es básicamente un tratamiento asimétrico entre las dos jurisdicciones. Para hacerlo muy fácil puede ser que para el país al que le estoy pagando, supónganse ustedes intereses, para ellos no sean intereses, a lo mejor para ellos es un dividendo y para México es un interés deducible. Entonces, ese tipo de tratamientos asimétricos nos quitarían la posibilidad de esta regla de excepción de actividad empresarial y por ende regresar al origen de la no deducción. También nos dice que en caso de que el receptor del pago no se encuentre grabado en su país de residencia. Entonces, regresando a lo que comentaba de que es no deducible cuando yo le pago un refipre, que es el lugar en donde se paga menos del 75%, si se paga al menos el 1 y es actividad empresarial, puedo rescatar la deducción, pero si es cero el pago, técnicamente por lo que nos dista a disposición, aunque sea actividad empresarial, va a ser no deducible. Eh, y también tenemos una regla particular de cuando estamos haciendo pagos, en donde se considera que hay una transparencia fiscal en la operación y nos dice, oye, si tú le pagas a una entidad que es transparente, en la medida de que el accionista de la entidad en el extranjero transparente sí reconozca el ingreso y pague el impuesto, es factible que te aplique la regla de excepción de actividad empresarial. Y por último, también nos permite tomar la deducción cuando son pagos a refipres en la medida de que aplique el 4A, que comentaba ya Viviana, oye, con esta segregación que se tuvo en una reforma de hace algunos años, si mal no recuerdo, reforma 2020, en donde se separó refipres del 4B, también surgió el 4A, y el 4A es el artículo que le rompe la transparencia fiscal a entidades o figuras jurídicas extranjeras que en su jurisdicción son transparentes. Para efectos mexicanos los vamos a ver como opacos, ¿qué quiere decir esto? Como contribuyentes. Y si lo vemos en ese sentido, van a ser sujetos a tributación en nuestro país. En ese sentido, si en el caso de pagos a refipres, cuando yo le pago al refipre, ese refipre para efectos mexicanos
se ubica en el 4A y va a pagar un ICR en México, pues como ya está pagando un ICR, entonces me permiten tomar la deducción. De fondo tiene mucha lógica, porque lo que se persigue era no hagas deducible cuando tu contraparte no paga ICR. Acá sí lo va a pagar e inclusive va a ser el ICR mexicano, ya ni siquiera el ICR en el extranjero. Y el otro supuesto es cuando el refipre sea sujeto a la retención que tenemos en título quinto, que es del 40%. Aquí nada más quisiera resaltar, hay que recordar, hay una regla miscelánea que nos permite que no aplique ese 40%. Entonces, si lo aplicamos y no se retiene, entonces regreso al problema de origen de la no deducción. Básicamente con esto concluiría esta explicación de los pagos a refipres como no deducibles y regreso contigo, Viana. No, gracias. Tema complicado, pero lo expresaste de forma sencilla. Gracias. Gracias. Y otro tema que, digo, esto lo comentamos brevemente, ¿no? Todos sabemos que en términos de la fracción 8 del artículo 28 de la ley de renta, todas las provisiones, ¿no? Que creamos, ¿no? Para crear, perdónenme, relacionados con activos o pasivos, ¿no? Que tocan resultados por temas de gastos o adquisiciones y demás. Esas provisiones se consideran como gastos no deducibles. Sin embargo, existe una excepción, ¿no? Y estas son las que están relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores. ¿Por qué lo traemos sobre la mesa? Porque siempre interpretamos, oye, este pago de gratificaciones es igual a aguinaldo, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? El pago de gratificaciones puede ser cualquier contraprestación que reciben los colaboradores distinto a su sueldo regular, ¿no? Ya sea por alguna productividad, por algunas métricas, KPIs y demás, podemos llegar a tener el concepto de una gratificación, ¿no? Entonces, una reserva puede ser deducible para que se considere dentro de esta declaración anual. Solo veamos los posibles riesgos, ¿no? De interpretación en esta disposición, ¿no? Porque también, por otro lado, tenemos que todos los pagos a personas físicas, para que sean deducibles, pues, tienen que estar efectivamente erogados, ¿no? Entonces, bien construido esto, con sustentos y demás, podrían ser posibilidades en la determinación de el impuesto sobre la renta del 2025, ¿no? Y continuando con obligaciones, ¿no? Que muchas veces perdemos de vista sobre estas obligaciones que traemos, ¿no? Y tal es el caso del supuesto que ven en su pantalla. No sé si, Guillermo, me ayudas con esto. Sí, claro. Bien, bueno, esto puede ser también de muy particular interés a todos los miembros de la audiencia que tengan conocimiento, participen en alguna compañía que haya sido sujeta durante el año a algún tipo de reestructura, ya sea fusión o escisión. ¿Por qué? Eh, de manera inicial, el Código Fiscal menciona que las escisiones y las fusiones se consideran como una enajenación para efectos fiscales, a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Y justamente el 14b nos menciona que estas compañías, como requisito de cumplimiento, deben dictaminarse en el año en que llevaron a cabo esta operación. Y como tal, todos los contribuyentes, que ya sea entidades escindentes o fusionadas, de, bueno, escindidas o fusionadas, deben de llevar a cabo el dictamen como lo conocemos, que debe ser firmado por contador público inscrito. En este sentido, sí existe una facilidad para algunos contribuyentes de que no tengan que presentar el dictamen. Y es cuando la cuca de la fusionante o la escindida y así el capital social sea menor a 100 millones. O cuando la cuca de la fusionada sea menor a 50 millones. Entonces, pues es importante que si identificamos que alguna de las compañías tuvo este tipo de operaciones, ver sus cifras e indicadores fiscales y contables para identificar si
probablemente pueda ser sujeto a la presentación de un dictamen de estados financieros. Lo que sí permite también la regla es, si como fusionada estoy obligada a presentar el dictamen de estados financieros, se puede hacer en conjunto y presentado por la fusionante. Y como tal, si la fusionante ya está obligada por las propias reglas del 32A, entonces la información de esta operación puede incluirse en ese propio dictamen y presentarse como uno solo. Estoy en mis gracias, gracias. Cambiando de tema, ya hablamos de ciertas particularidades, ¿no? Opciones de acumulación y demás, ¿no? Pero también ya tenemos, como decíamos al inicio, este aplicativo para la presentación de nuestra declaración anual. Tiene ciertos cambios, ciertas particularidades que vamos a irlas platicando en esta sección, ¿no? Yo les diría únicamente como recordatorio, ustedes saben que la declaración anual la debemos de presentar entre los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Este año cae el 31 de marzo y es 31 porque es 31, no, no hay plazo de que cayó en viernes y demás. Entonces, para que lo contemplen, cae en martes y no, no tenemos días adicionales, ¿no? Eh, otro tema, ¿no? Y que también vence al mismo tiempo de la declaración anual y es el ISIF, ¿no? Esta declaración informativa sobre la situación fiscal de los contribuyentes. Esta viene regulada en el 32H. ¿Y por qué la queremos comentar? Porque muchas veces estamos revisando a nuestros clientes y detectamos que están obligados a presentarla por todos los supuestos que implica, ¿no? Esta regulación, este 32H del Código Fiscal de la Federación. Y de último momento estamos llenando esta informativa que es extensa, casi igual que un dictamen fiscal, ¿no? En cuanto a su elaboración y a los anexos que contiene, ¿no? Entonces, es importante contemplarlo, ¿no? Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar este ICIF en términos del 32H? Están los parámetros respecto a los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. Si alguien obtuvo 1,103, como pueden ver en su pantalla, millones de pesos el ejercicio anterior, es un primer supuesto, ¿no? Para considerarnos que estamos obligados, ¿no? Si al cierre del ejercicio inmediato anterior tienen acciones colocadas en el mercado bursátil, pues también vamos a ser obligadas. Las sociedades mercantiles que tengan el régimen opcional de grupo de empresas, mini consolidación que existe, son las obligadas, ¿no? Entonces, probablemente digamos, oye, pues no, no, no alcanzo esto, soy una pyme y demás. Sin embargo, hay otros supuestos adicionales que vienen en este artículo, ¿no? 32H, donde el espectro de aplicación amplía y caen muchos contribuyentes, ¿no? Y tenemos también, ¿no? Cualquier entidad paraestatal, no importa, ¿no? El nivel de ingresos tiene que presentar ISIF. Lo mismo ocurre para establecimientos permanentes de residencia en el extranjero. Con ser un EP, ¿no? Por los ingresos que tiene en México, ya saben que estos EPs, ¿no? De los residentes en el extranjero, tributan como una empresa de título 2, ¿no? Entonces, no importando el nivel de ingresos, también deben de presentar esta informativa, ¿no? Y se presenta al mismo tiempo de la declaración anual. Por eso es importante y queremos destacar los plazos, ¿no? Otro supuesto que es donde caen muchos contribuyentes, ¿no? Cualquier persona moral residente en México respecto a las operaciones realizadas con residentes en el extranjero. Esa es la regla general. No nos distingue, oye, con fuente de riqueza en México, no, no nos distingue, oye, parte relacionada, no parte relacionada. Es en general. La única excepción que viene en reglas de carácter general es que si el monto es de menor a 100 millones de pesos, podemos no caer en este supuesto, ¿no? Otro supuesto también, y este es uno de los más recientes, es cuando yo tengo operaciones con partes relacionadas que son contribuyentes obligados a dictaminarse para efectos fiscales, ¿no? En términos de los supuestos contenidos en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. En este supuesto hay pequeñas excepciones también para su aplicación, ¿no? Si estamos hablando que las operaciones son menores a 13 millones de pesos, puedo no aplicarlo, o si son operaciones de 3 millones de pesos para temas de servicios profesionales. Adelante, ¿tienes la mano levantada? Oh, Y aquí, como compartir un poquito que algo que nos ha tocado ver mucho sí,
con compañías es que en el tema de operaciones a veces se pueden ir con la finta de decir, son ingresos, ¿no? Y si yo no supero 100 millones, ya no pago. Pero puede ser que tengas 80 millones de ingresos con operaciones, de ingresos con extranjeros y 70, que es tu costo de deducciones. Y como tal, de manera compilada, tus operaciones con el extranjero pudieran ser, bueno, serían más de 100 millones. E incluso también podría estar indeterminado el concepto de operaciones, ¿no? Si es únicamente partidas que sean acumulables o deducibles o incluso que puedan considerarse partidas que no forzosamente pueden ser un ingreso. No sé ahí, Sí, no, ¿tú no, qué no, opinas de ese tema? estoy completamente de acuerdo contigo. No aclaran, ¿no? Por eso yo decía, no te distinguen, ¿no? Si parte relacionada, no. No te dice si, como tú bien apuntas, si es ingreso, si es deducción, o si es un financiamiento, como tú dices, ¿no? No toca resultados y este tema, es una operación, ¿no? Y es así de amplio el concepto, por eso lo ponemos sobre la mesa para que revisen, porque probablemente están en supuestos, ¿no? De obligación para presentar este ISIF. Y así también con las informativas que presentamos y demás, ¿no? La autoridad fiscal ha levantado la mano y sí le ha requerido a contribuyentes, oye, veo que tú en financiamiento reportaste tanto y tienes tal operación, no estás presentando esto, ¿no? Entonces, sí lo queremos mencionar, ¿no? Y para que no nos, ahora sí que no nos agarren con los dedos en la puerta y en el último momento tengamos que que presentar este tipo de obligaciones, ¿no? Y otro punto también, si nosotros estamos obligados ya a presentar un dictamen fiscal, ya no solo porque mis partes relacionadas tienen una operación conmigo, si yo soy una obligada por el nivel de ingresos o inclusive yo opté por dictaminarme para efectos fiscales si cumplo los supuestos. Si estaba ya obligado para presentar el ISIF, se sustituye esa obligación por el dictamen fiscal, ¿no? ¿Qué se gana con ello? Pues tiempo, ¿no? Porque saben que el dictamen fiscal vence en mayo, ¿no? El 15 de mayo, ¿no? Entonces, es importante revisar este tema, ¿no? Entonces, y hablando de declaraciones anuales, ¿no? Felipe, no sé si nos quieres comentar ciertas particularidades que pasamos, ¿no? Por alto y es relevante hacer distinciones de los tipos de declaraciones anuales, ¿no? Sí, es correcto, Viviana, gracias. Ya que estamos hablando de declaraciones, em, aquí hay una serie de declaraciones en el caso de liquidación de sociedades que me gustaría platicarlas rápidamente. Hay declaraciones de año de calendario, que se les llama, declaraciones de liquidación final, declaraciones anticipadas. Entonces, voy a tratar de decirlas en orden para ir clarificando, ¿no? En el caso de una liquidación de una sociedad, como sabemos, primero, para entrar a una sociedad en liquidación, primero tiene que entrar en disolución, ¿verdad? Entonces, estamos poniendo ahí en la gráfica un dibujito donde estamos, digamos, precisando lo que ocurriría y el tipo de operación que ocurre, ¿no? En cada momento. Por ejemplo, si le ponemos una fecha específica para el caso del ejemplo, sería en junio del 25. Vamos a pensar que hay una asamblea de accionistas donde se acuerda la disolución de una sociedad. Entonces, en ese caso, en ese momento, inicia el periodo de liquidación de esa sociedad y también se establece que del 1 de enero de 2025 a junio del 25, al día que sea la asamblea, hay un ejercicio irregular conforme al Código Fiscal de la Federación. Y entonces ahí ya se genera una primera obligación que es presentar una declaración anual, pero que se le llama anticipada de alguna manera por el ejercicio irregular del 1 de enero al mes de junio del 25, ¿no? De esa tenemos un plazo de 3 meses para presentarla, entonces tendría que ser a más tardar en septiembre del 25 cuando se presenta, ¿verdad? Luego, como a partir de ahí ya estamos en periodo de liquidación, la sociedad ya no opera su actividad normal, sino ya nada más es vender activos, pagar pasivos y pagarle a los accionistas. Entonces, también se generan ingresos, se pueden generar ingresos en una sociedad en liquidación
y es obligación de efectuar pagos provisionales cada mes con reglas normales de pagos provisionales. Digo, hay unas reglas particulares para liquidación, pero es algo muy similar, ¿no? El cálculo del pago provisional mensual a partir de que inicia la liquidación. Luego, cuando cierra el ejercicio de calendario, el año de calendario, y ahí en la gráfica estamos diciendo que en enero de 2026, el día 17, se debe presentar una declaración de calendario, que así se entiende de la ley que se llama la declaración de calendario, que es del periodo de liquidación, ¿verdad? Que en este caso sería de julio a diciembre del 25. Ahí se acumulan los ingresos, se disminuyen las deducciones, se calcula el impuesto y se puede disminuir el pago provisional que ya se ha efectuado, la suma de pagos provisionales. Luego vamos a asumir que en octubre de 2026 ya se realizaron todos los activos, los bienes, ya se pagaron los pasivos y que ya se está en posibilidad de liquidar completamente a la sociedad. Entonces ahí necesita haber también una asamblea de accionistas donde se decreta que ya se está dando la liquidación final de la sociedad y si hay un remanente en el capital, pues se le entrega a los accionistas. Ese evento genera que ya la sociedad, a partir de ahí ya no va a generar, ya no va a realizar ninguna operación porque ya básicamente desaparecen. Entonces ahí, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, se tiene un mes para presentar la declaración final y eso sería, en este ejemplo, en noviembre del 26, ¿no? Entonces, toda esta serie de declaraciones son las que se involucran en una liquidación de una sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un cambio de residencia fiscal? Y esto ocurre en una sociedad normal que no tiene nada que ver con una liquidación de sociedades para efectos corporativos, sino que cambia su residencia fiscal. Y recordemos que la residencia fiscal, el cambio de una residencia fiscal tiene que ser a otro país, ¿no? Y esto ocurre cuando hay un cambio de la administración principal del negocio o la sede de dirección efectiva que se mueve a otro país. Las personas que ven estas cosas se van a otro país y entonces eso se considera un cambio de sede de dirección efectiva o de administración principal del negocio y eso detona el cambio de residencia fiscal. Entonces, en ese caso, eso para efectos fiscales es una ficción de una liquidación y hay que hacer un cálculo de impuestos sobre la renta. En este caso se considera que los activos que tiene la sociedad que cambia de residencia se enajenan y el valor que se les debe de dar es el valor de mercado o si no se tiene, pues el de avalúo, ¿no? Y calcular una ganancia por la enajenación de esos activos y pagar un impuesto. Ese impuesto se debe pagar dentro de los 15 días siguientes al cambio de la residencia fiscal, ¿no? Entonces, evidentemente, también hay que presentar un aviso al SAT de lo que es el cambio de la residencia fiscal. Y este aviso, la realidad es que es bien complicado, ¿no? Como muchos de los trámites que se presentan ahorita ante la autoridad fiscal, pero particularmente, la verdad sí es muy complicado. Básicamente es esto, Viviana, te regreso la palabra. Gracias, Felipe. Pues yo ahora sí que le cedo la palabra a Guillermo para que nos platique un poquito de este tema del aplicativo y qué cambios vemos que son relevantes, ¿no? Para este año, para que lo consideremos y también, además de ello, qué recomendaciones le vamos a poder dar a nuestra audiencia, ¿no? Adelante. Gracias, Viviana. Bueno, en realidad no hubo cambios tan drásticos como nos tenía un poquito acostumbrada la autoridad, que cada año nuevo que teníamos era una actualización algo importante en materia informática. La premisa sobre lo que se basa la declaración y el formato realmente es muy similar al año pasado. Hay muy ligeros ajustes, ahorita los platicaremos.
Em, Realmente la declaración continúa con la precarga total del dato de los ingresos y los pagos provisionales, considerando la declaración del pago provisional de diciembre. Incluso también considera la PTU pagada. En este caso, mantiene el formato únicamente la carga de la PTU pagada durante mayo. Y también precarga como deducciones bajo el concepto de pagos de honorarios a personas físicas y reciclo, justamente el monto que resulta de dividir a la retención, que resulta en la base de lo que se enteró durante todo el ejercicio. Otro dato que también eh, digamos, precarga la declaración anual, es justamente las pérdidas que se pudieran haber amortizado durante pagos provisionales. Y se mantiene un cambio que se dio el año pasado, que es la precarga de del concepto de deducción de descuentos, de devoluciones y bonificaciones en función de los FDIs de egreso emitidos por las propias compañías. Y aquí eso complementado, tener muy en mente que la autoridad menciona que estos FDIs de egreso deben de verdaderamente aparar un descuento, una devolución o bonificación. No permite la autoridad que se use esa emisión de FDIs de egresos para cancelar ingresos y hacer el efecto neto, porque eso conllevaría que las compañías tuvieran que reconocer dos ingresos probablemente de sus dos emisiones FDI y que sus FDI ingresos no tenga esa materialidad para acreditar que corresponde a un descuento de evolución o bonificación y pudiera comprometer la situación fiscal de la compañía que llegue a tener esta práctica. Eh, el llenado en general mantiene un catálogo muy amplio de clasificación de ingresos, de donde se precarga lo ya clasificado también en pagos provisionales. Sí permite cierta manipulación en el tema de las pérdidas fiscales. Platicábamos justamente en la sesión del día de ayer este tema de las pérdidas fiscales para el pago provisional de enero que ya fue resuelto, pues también para la declaración anual la autoridad sí permite cierta manipulación o la oportunidad de que el contribuyente señale las cifras que tiene en sus papeles de trabajo y también se generan todos los otros campos en función de lo que sabemos de la precarga de la nómina, ¿no? En función de los FDIs de nómina. En general, bueno, aquí les dejamos también como consulta del material muchos de los conceptos que la autoridad está señalando. Generalmente, cuando no se tiene un concepto establecido, pues está el concepto de otros ingresos o productos. Y también el llenado señala la clasificación de todos aquellos ingresos que no se deben de acumular en pagos provisionales. Separando también en dos, hay un campo especial para los ingresos provenientes de fuente de riqueza en extranjero, que es un concepto que también solo debe ser acumulado en la declaración anual y ese propiamente no viene listado, sino viene en un campo diferente. Y todos aquellos que sí son diferentes, se encuentran también listados justamente en la lista que proporciona la autoridad. En el tema de deducciones autorizadas, la realidad es que pareciera ser que hay muchos conceptos y muchos campos que pudiéramos crear, oye, prácticamente con todos los conceptos que menciona la autoridad, yo voy a poder clasificar mis deducciones, pues la realidad es que luego son conceptos que a veces son muy particulares y muchas compañías también
suelen terminar incluyendo muchos de los montos que no están clasificados dentro del campo de gastos generales. Finalmente, algunos de los gastos que se requieren justamente vinculados a un tema de flujo, como lo pueden ser el pago de honorarios o de arrendamiento, y que justamente generaron esa retención, se desglosa como tal en la declaración anual, y lo que permite es, en función de la retención, poder señalar cuánto monto de eso desea el contribuyente deducir. También se incluye el apartado para los activos fijos y la deducción de inversiones, señalando los tipos de inversión y los subtipos en función de lo que menciona el artículo propiamente de los activos y el de maquinaria, y tiene justamente la clasificación muy alineada a las fracciones que se contemplan en dichos artículos. Y finalmente tiene el apartado de información fiscal, como es el coeficiente de utilidad, que ese sí es calculado de manera automática y no puede ser alterado por parte del contribuyente, y permite el cálculo manual o automático de la PTU. Generalmente, si una compañía no aplica el límite de los 3 meses, es decir, sus empleados y colaboradores aún no llegan a ese límite, lo natural sería que pudiera hacer el cálculo de manera automática, mientras que las compañías que tengan un tope en función a esa limitación laboral pudieran señalar desde este momento cuál es el monto. Y eso nos lleva a que también es muy importante que todas las compañías hagan su cálculo y vean si alguno de los en función de su pago de PTU pudiera estar topada por esta limitación adicional de los 3 meses de salario, bueno, o los tres años en función de lo último repartido. Para cuestión de la CUCA y la CUFIN, a diferencia de otros años donde también precargaba la información del año anterior, hacía alguna actualización, no nos permitía por ahí hacer actualización parcial si había una aportación a mediados de año, y se tenía de alguna manera que ajustar el campo de aportación para llegar a la CUCA. Ahora ya el sistema permite más modificación de manera manual, tanto para la CUCA como para la CUFIN. Y finalmente trae el cuestionario para revelar o no un esquema reportable. Eh, Sabiendo que también si una compañía presenta ISIF, la declaración no nos va a solicitar el llenado de los estados financieros, ya que se consideraría que esos estados financieros están propiamente llenados en la ISIF. Sin embargo, si una compañía no va a adjuntar la ISIF o no está obligada a dicha obligación, se habilita el campo para que el contribuyente tenga que establecer toda la información financiera comparativa, considerando este año con el año previo. Eh, Aquí tal vez aclarar que también este llenado, y en particular en la sección de estados financieros, nos pide notas aclaratorias. No hay como tal una disposición que se tenga que aclarar un porcentaje de variación, como sí lo existe en la ISIF, que cuando hay determinado porcentaje de variación se pide una nota obligatoria. Entonces, aquí pues, en función del criterio de cada persona, podemos recomendar incluir o no las notas que consideren, pero como tal no existe obligación de que tengamos que explicar alguna variación en función de cuentas contables.
Esto es un poquito lo que les platicaba. Y bueno, ¿cuáles entonces los retos de la declaración anual? Pues es justamente que la información es más completa, se da muchísima más visibilidad a la compañía. Hay que tener mucho cuidado con los datos incluso que se señalan para efectos financieros. Les puedo compartir, nos han tocado ver, por ejemplo, auditorías donde la autoridad compulsa el dato que se señala en costo de ventas en el estado financiero con las importaciones que se señala para efectos fiscales. Y trata de compulsar, oye, porque esta información financiera no me concilia con tu información fiscal. ¿Qué diferencias pudieras tener? ¿No? Entonces también hay que tener muy bien identificadas esas diferencias contables fiscales, porque en caso que llegue una revisión de la autoridad por motivo de estas discrepancias, tener bien documentada eh, la justificación o la respuesta que se dará. Como sabemos, una recomendación es tratar de hacer este llenado lo antes posible. Lo que nos ha tocado ver este último mes es que el llenado está funcionando bien y rápido, pero sabemos y no queremos presagiarlo, pero tenemos que contemplarlo, que cuando muchos contribuyentes usan la plataforma, que suele ser las últimas 2 semanas de marzo y en particular los últimos días, el sistema puede volverse lento y eso puede complicar o hacer más complejo o tardado todo el tiempo que se toma para el llenado de la declaración. Y justamente el brincar de una sección a otra, en lo que se va cargando la propia página. Y finalmente, en el caso de pérdidas fiscales, pues, platicábamos de la problemática en función de que ya se permite cargar las pérdidas fiscales y que el sistema no la precarga y si pudiera haber un error informático, hubiéramos el riesgo de que las pérdidas, si no las amortizamos, pudiera decir que perdemos el derecho, ¿no? Entonces, este tema era medular para todos los contribuyentes que puedan saber que pueden registrar el monto de las pérdidas. Y aquí la única cuestión que pueda ser de cuidado es la manera en la que el sistema de manera automática realice la actualización. Porque si se identifica que eh, el sistema no hace la actualización conforme a los criterios propios de las compañías, y les voy a dar un ejemplo. Si tenemos una pérdida de hace 3 años, el sistema lo va a calcular de junio a diciembre y directamente de diciembre a julio de ahora que estamos aplicando. Entonces, un criterio que tienen muchas compañías es, bueno, no, hay que ir actualizando diciembre a diciembre. Y justamente por esta naturaleza de manera anual del dato y que yo voy reflejando de manera anual. Y digamos, esa actualización parcial nos va a dar un efecto diferente que si hacemos una actualización de origen de diciembre a un diciembre o a un julio de 3 años posterior. Y ese es un punto que es importante que tengan contemplado, que sí está limitado en la plataforma. Eh, un caso muy similar ocurre en el tema de la CUFIN. Si se realizó la modificación del saldo de CUFIN, o sea, sí se permite manipular el monto, pero podemos tener un problema. Por ejemplo, si traemos UFIN negativa, el sistema no me permite señalar UFIN negativa de manera inicial. Entonces, si tenemos UFIN negativa, pero luego ya generamos UFIN y mi UFIN, mi CUFIN que resulta, tendría que estar disminuida considerando su utilidad fiscal negativa, tendríamos que
manipular un poco el saldo para declarar el monto que corresponde. Y finalmente en el tema de Cuca, pasaba algo muy similar, era muy limitativo el tema de la actualización y ya el sistema nos permite totalmente señalar los montos de acuerdo a nuestros papeles de trabajo y los criterios propios de la Junta. Creo que, bueno, serían los puntos más importantes. Entonces, no sé si queramos pasar a contestar alguna de las preguntas que nos compartieron Sí, gracias. nuestra audiencia, Viviana. Sí, gracias Memo por las recomendaciones en este llenado. Le robamos unos 3 minutos más. Nos hacen preguntas acerca del ISIF, ¿no? Voy a contestar porque creo que dos, tres participantes nos preguntan del tema de los 100 millones con partes, perdóname, con residentes en el extranjero. ¿Sobre qué aplica? ¿Sobre el ejercicio por el cual voy a presentar el ISIF en este año sería el 2025 o también me tengo que ir al inmediato anterior? El código fiscal no te lo aclara, no te dice, nada más te dice operaciones realizadas. Sin embargo, la regla 216.3 aclara esta lagunita, ¿no? Y deberían de ser las propias del ejercicio, ¿no? Entonces, creo que eso es relevante, ¿no? Ahora, hay otra pregunta, que si tienen que presentar todos los anexos y apartados, perdonen, del ISIF, ¿no? Si tenemos operaciones con partes relacionadas. ¿Alguien la quiere comentar, responder? Aquí bueno, se llenan de forma general los apartados de estados financieros y demás, todos, ¿no? El punto Sí, aquí es que cuando hacemos el llenado, ¿no? Y elegimos oye, ¿por qué estoy obligado? Es cuando se van aperturando los apartados, ¿no? y esta confusión, Viviana, puede venir de una Sí, regla que sí existía ya hace muchos años que sí, permitía que cuando la obligación era únicamente por operaciones con partes relacionadas, había una llamada ISIP simplificada, que ya desde no ya hace existe. algunos años ya no está vigente esa facilidad. Y si te Es aplica por correcto, cualquiera de los supuestos, se tiene que llenar la ISIP de manera completa. correcto, correcto. Ahora, ¿qué pasa si estoy obligado a presentar la declaración anual y no presenté el ISIF? Sí, eso es un problema, Diana, que ocurre mucho. Sí, Desafortunadamente no hay. El sistema lo que hace es que como no le pusiste que estabas obligado al ISIF, se bloquea ese apartado, ya no puedes adjuntar la información. Entonces, lo que hemos hecho en la práctica es presentar una complementaria y un escrito ante la autoridad fiscal proporcionándole la información. correcto. De acuerdo, muchas gracias. Y una última pregunta, ¿por qué el SAT toma solo el concepto de subtotal en CFDI de ingresos emitidos como ingreso acumulable, siendo que si el CFDI contiene un descuento, el mismo CFDI debería descontar? Porque es el SAT. No, no sé, Guillermo, ¿qué me quieres Sí, comentar? ese es, digamos, ha sido muy discutido porque Sí, justamente las compañías al inicio podían creer que si en una misma factura, en el subtotal y el descuentos consideraban el monto total, eso realmente era un descuento interno y no se consideraba como una deducción, que la deducción debiera existir en un CFI de egreso. Sin embargo, para efectos de la autoridad, ya sea que el descuento existe en CFI de egresos o se mencionó propiamente como una partida disminuible en el CFI de ingresos, para la autoridad se considera como un descuento para efectos fiscales, entonces se deberá acumular el monto bruto y esa partida se deberá considerar como una deducción autorizada. perfecto. Muchas gracias. Pues yo creo que agradecemos a todos, ¿no? Su participación. Agradecemos que se hayan quedado para esta extensión que tuvimos para preguntas y respuestas y nos vemos en abril para las declaraciones de personas físicas. Muchas gracias.